Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Eso, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso en relación a la clase que vimos la semana pasada. Por si quedó alguna duda o algo, de una vez. Muy bien. Vimos los diferentes grupos sociales. ¿Qué grupos sociales? Son personas que tienen fines en común. Las organizaciones sociales tienen miembros que también tienen fines en común, pero son más formales, están organizados de alguna manera para que puedan trabajar, convivir o llevar a cabo objetivos. Y las clases sociales tienen esta cualidad que tiene que ver con la situación económica, la adquisición monetaria, y es así como ellos se agrupan. ¿Alguna duda en relación a las actividades de la semana pasada, chicos? Mm, Creo que había una tarea acerca de esa, de diferentes... ¿A qué grupo pertenezco, creo? Ajá. Ujú. Ya no me acuerdo cuál es cuál fue el grupo social que puse. Ok, y ¿cómo sentiste esta realización de tu tarea? Pues como La no, hiciste, ¿verdad? Ajá. creo que sí. Ok, ajá. Sí, ya la envié. Pues Ujú. como no tenía como diré, no conocía muy bien esta materia, entonces pues sí, me costó un poquito. Ah, ok. Pero me imagino que a lo mejor tú sin saberlo, sí perteneces a un grupo social, a una organización social o igual y hasta una clase social, ¿no? Los grupos sociales son todos estos reuniones de amigos, grupos de trabajo, grupos de compañeros o tal vez, no sé, practicas algún deporte, todos esos son los grupos sociales. Oh, Tal vez sin querer has tenido este tipo de convivencia en relación a los grupos. Tal vez por ser informales, tú dices, bueno, estos nada más son compañeros, pero ya en un análisis más de la sociología, se dividen en grupos, en organizaciones, en clases oh, sociales. Sí, Adrián, eres Adrián, ¿verdad? sí, Ajá, ok. ¿Cómo ves, Adrián? Sí. así ya más o menos la entendí más. Bueno, muy bien. Bueno, veo ahí a Miguel Ángel, no sé si esté activo su sonido. Vamos a ver. Ajá, ok. Bueno, Miguel Ángel, si quieres escribir, a lo mejor se te está complicando la oralidad, pero escribes y con mucho gusto resolvemos tus dudas. Ok, bueno, muy bien, Adrián, pues vamos a empezar, ¿sale? Sí. Muy bien. Vamos a ver los procesos asociativos. Bueno, ¿qué son los procesos asociativos? Bueno, como su nombre lo indica, estos procesos van por partes y tienen un fin: asociarse, converger, dirimir de alguna forma, reunirse. Estos procesos asociativos se dan entre dos o más personas y van más allá de un simple saludo. Por ejemplo, a la persona que, no sé, que te despacha en el Oxxo, no tienes más que el contacto del saludo, no tienes ningún objetivo, no vas a llevar a cabo ningún proceso, nada más te cobra, te dice cuánto es. Si vayas a realizar alguna recarga, pues te hace mención, pero no tendría que ver con es solamente un diálogo, no tendría que ver con este proceso de asociación, ¿sale? Estos procesos asociativos tienen pasos, tienen una secuencia, tienen una estructuración, son más definidos. Entonces, estos procesos asociativos, ¿cómo empieza? Con un contacto. Este contacto, al hablar de él, nos referimos a un acercamiento, ¿sí? Bueno, este contacto, ¿qué es contacto? Pues es un hecho o situación de interacción. Es decir, es una situación donde de alguna manera converso, de alguna manera tengo este primer acercamiento de mayor interacción. No nada más es un saludo, no es nada más con permiso, por favor, gracias. No, este es un poquito más formal, ¿sí? Bueno, este proceso asociativo inicia con contactos y este contacto puede ser primario o secundario. En relación
a contacto, no se vaya te vayas a confundir con el término de que, hay mis contactos son varios, tengo 10 contactos, 15 contactos. No, no, no. Este tiene que ver con un primer acercamiento, más que con con una situación, es un primer acercamiento. Muy bien. Te había comentado que estos contactos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios tienen que ver con el saludo, con un comentario de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? No, bien, también, muy bien, entonces nos estamos viendo, hasta luego, sí, que estés muy bien. Son contactos, que no son no buscan una interacción, no buscan una relación, buscan solamente hacer un primer acercamiento que no tiene más fin que un saludo, ¿sí? Y los secundarios, estos son, se podría decir que son más informales. ¿Por qué? Porque no tengo al oyente, no lo tengo de frente, no necesariamente tengo que tener este contacto visual, sino que tiene que ver, por ejemplo, con las cartas, los telegramas, esta cuestión de los periódicos, por ejemplo. Si tú eres asiduo a leer algún periodista, algún escritor, pues bueno, ese es un contacto secundario. Tal vez si lees alguna información, igual y hasta le mandas un mail para hacerle algún comentario sobre su participación, sobre la aportación que tuvo en ese texto, y a ese contacto se le llama secundario. Este es informal, porque no necesariamente tienes que ver a tu interlocutor a los ojos, o lo tienes que o lo tienes que tener en primera instancia frente a ti. Bueno, en estos primeros grupos sociales que nosotros habíamos visto y que tiene que ver con la interacción social, con los contactos, hay otro tipo de organización social, de grupo social, que se llama la muchedumbre. Tal vez en algún momento tú escuchaste esto y lo refirieron a conglomerado de gente, el decir hay muchísima gente que a lo mejor no tiene algún objetivo y entonces le llamamos muchedumbre. Bueno, la muchedumbre está dentro de la sociología catalogado y tiene un estudio amplio, tiene un estudio profundo y formal. ¿Qué es la muchedumbre? Bueno, la muchedumbre es una reunión o congregación transitoria e inestable obviamente de individuos. Y aquí esta muchedumbre tiene que ver con la pluralidad y la diversidad. Por ejemplo, ¿dónde encontramos muchedumbre? La muchedumbre la podemos hallar en las playas, por ejemplo, si vas de vacaciones y hay un conglomerado numeroso de personas, es muchedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué reúne estos requisitos? Bueno, porque es plural, porque es diversa, porque puedes encontrar niños, mujeres, hombres, ancianos, haciendo diferentes actividades de diferentes razas, tal vez hablan diferentes idiomas. De hecho, hasta las personas de esa localidad hablan un lenguaje diferente. Entonces, si reúne estas características, que sea un grupo variado, numeroso, plural, diverso, se le llama muchedumbre. Por ejemplo, si tú vas, no sé, al súper y hay un número considerado de gente, a un centro comercial donde hay tiendas departamentales y todo eso, ese también se le considera muchedumbre. ¿Por qué? Porque cubre los requisitos y las condiciones que estamos viendo en pantalla, que están reunidos. Es una congregación transitoria porque a lo mejor te lo encuentras en la tienda departamental, pero no necesariamente van a establecer un contacto, no necesariamente tienen que tener esta relación de conocerse, y además toda la gente que asiste al centro comercial, cuando vas de compras, pues bueno, es plural y es diversa. También encontramos niños, adultos, mujeres, hombres. Es innumerable las características que puedan tener en esta categoría, que es la muchedumbre. Pareciera un término informal, un término
coloquial, muy común, hasta a lo mejor poco aplicado, pero la sociología sí lo ha estudiado. ¿Por qué? Porque ha visto que en esta muchedumbre, con estas características, es un estudio importante de la sociología y también entra en relación a nuestra materia, que es sociología jurídica, para poderla regular, poder establecer normas, límites también, porque imagínate, aunque sea un lugar informal como un supermercado, unas tiendas departamentales, aún así sus conductas tienen que estar reguladas. ¿Por qué? Por normas del mismo establecimiento, por normas sociales de conducta, en relación a no te pueden empujar, no pueden pasar atropellándote, no pueden tomar todo lo que uno vea. Tienes que pagar, tienes que hacer fila. Entonces, por eso se consideró dentro de la sociología estudiar a fondo este tipo de grupo social que viene siendo la muchedumbre. Muy bien, aquí vemos los ejemplos que anteriormente te había comentado y la regulación y la aportación que tiene la sociología jurídica en esta muchedumbre es que, pues bueno, tienen que circular siguiendo las reglas. Por ejemplo, no puedes subir por las escaleras eléctricas si estas indican que tienes que desciende, ¿no? O sea, tienes que, si vas a descender, ocuparlas de descender, y si vas a ascender, pues ocupar las escaleras que suben. En muchos centros comerciales hay, por ejemplo, hay elevadores que son para gente discapacitada o que son elevadores que únicamente ascienden o exclusivamente descienden. Entonces, ahí entra esta regulación que se tiene en relación a que llevan cierto orden, tienen reglas, están delimitados por normas de conducta, ¿sí? Por ejemplo, también dentro de este conglomerado de gente de muchedumbre, no puedes practicar determinados actos como hacer necesidades fisiológicas, como tener encuentros amorosos muy intensos. ¿Por qué? Pues porque hay reglas que no debes de violentar. eh, por conducta, por moral, por bases de valores que se tiene, aunque sea un conglomerado, aunque sean de diferentes formas de ver la vida, de diferente mentalidad, no lo puedes hacer, ¿no? Aún así, debes de estar regulado. Respetan, por ejemplo, señales de tránsito, si estamos hablando, no sé, en tu comunidad del centro histórico, hay cruce peatonal, hay de hecho hay hasta en universidades hay semáforos que le dan prioridad a los alumnos para que ellos pasen, e inclusive ellos pueden activar un botón y activar su semáforo como peatones, como eh, alumnos que tienen la prioridad, ¿no? Por ser peatones, por ser haber una muchedumbre de alumnos, y ellos tienen prioridad y tienes que seguir las reglas. De hecho, hasta ponen cruces peatonales, ponen topes peatonales donde tú tienes que disminuir forzosamente la velocidad. Es parte de una regulación y de una necesidad que se vio para que todos podamos converger en paz y armonía. Por ejemplo, también, ¿cómo se regula esta muchedumbre? Si ocurre un accidente, vamos a suponer un accidente automovilístico, por ejemplo, uno sabe que pues si no tienes nada que ver, pues no te acercas, que si hay alguien que puede prestar unos primeros auxilios, es a quien se le debe de dar el paso. Tú sabes que si tienes la posibilidad, pues puedes llamar a una ambulancia. Entonces, eso forma parte de una regulación. Forma parte de que, aunque no conozcas a nadie, aunque haya un conglomerado numeroso de personas con su diversidad, tú puedes aportar reglas, ¿no? En relación a no estorbar, no entorpecer. Es una forma sana de convivir. Entonces, ahí entra la regulación que tiene la sociología jurídica. También están los círculos sociales dentro de estas organizaciones que estuvimos viendo en la clase anterior, para fortalecer tu aprendizaje. Entonces, estos círculos sociales son o tienen que ver con el ámbito en que se desenvuelve una persona. Por ejemplo, como puedes observar, aquí tenemos círculos sociales de lectura,
círculos sociales de alguna religión, círculos sociales en lo que a nosotros nos compete, hay círculos sociales de abogados connotados, hay círculos sociales dentro de esos abogados, hay círculos sociales, por ejemplo, de notarios, de especialistas en la materia penal, especialistas en la materia laboral, aunque todos se llaman o pueden ser abogados, pero bueno, igual y dentro de ese muchedumbre de abogados están sus círculos sociales, que son específicamente de la materia que les compete, ¿no? Para nutrirse, para fortalecerse o simplemente para convivir. Aún así, esa convivencia tiene que estar regulada. Hay algunas regulaciones que más que establecidas en la ley o más que mm, reguladas por esta misma ley, son como leyes no escritas, reglas no escritas. Por ejemplo, si te reúnes con un grupo de abogados, tal vez no puedas hablar de casos en especial, ¿no? Si tú llevas el caso de alguna empresa importante, tal vez por ética, por estrategia, no podrías hablar, aunque todos fueran, no sé, abogados penalistas, ¿no? Un círculo de abogados penalistas, por estrategia, si llevas un caso muy importante, por ética, no podrías como que comentar determinados aspectos del caso que tú llevas, ¿no? O, por ejemplo, en los círculos de laboristas, de abogados laboristas, pues bueno, tal vez si se están haciendo reformas, modificaciones, que tú tienes información privilegiada, pues tal vez por mucho que estén reunidos y todo, hay reglas que son no escritas, pero que son sabidas por la mayoría, ¿no? Que no se habla a lo mejor de costos, ¿no? Puede ser que cuando está cobrando fulanito, perenganito, o quién perdió un caso, o quién lo llevó mal, aunque estén en un círculo social. Tal vez esto se comenta de manera individual, pero no lo harías así, tan abiertamente en un círculo social de abogados. Igual ocurre en círculos religiosos, por ejemplo, ¿no? Que se reúnen, que convergen, que se llegan a acuerdos, que tal vez de alguna manera este aspecto de la moral la trabajan en relación a la conciencia también, pues bueno, sería muy desafortunado hacer comentarios que no tuvieran que ver al caso o estar cuestionando, ¿y por qué estamos reunidos? Y esto no tiene ningún sentido. Es más sano que te retires de ese círculo si ese círculo no es el tuyo a estar dentro de él y estar contrapunteándote, ¿no? Son normas que no son reguladas por la ley, no te van a llevar a la cárcel, pero de alguna manera socialmente sí tienes que seguir. Para la sana convivencia, mantener el contacto y que te mantengas dentro de ese círculo social, no solamente a lo mejor ya con que tengas más confianza con algún integrante superior, lo platicas y puedes vertir estos conceptos que tú tienes, pero sí es difícil que en un círculo social a boca abierta lo puedas comentar. No es apropiado y lo sabemos de manera natural, ¿no? Y bueno, pues en los círculos de lectura comentan libros, hacen lectura, sacan algo relevante, pero por ejemplo, no podrías tú decir, pues a mí ni me gusta ni leer, ¿no? Porque dirían, bueno, pues entonces este no es tu círculo. Entonces, no necesariamente las normas o las reglas están sustentadas en un código, en una ley, en una constitución. Hay normas que se saben de sí, ¿no? Que por cultura, por ética, por razonamiento, no las comentas, no las dices, no, no beneficiaría nada tu convivencia, ni obviamente tu círculo social en el que estés inmerso. ¿Sí, Adrián? ¿Nos vamos entendiendo? Sí. Ah, perfecto, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, Adrián? No, parece que no. Bueno, ok. Bueno, ¿qué tienen en común la muchedumbre, los círculos sociales, también este aspecto de los grupos sociales, las clases sociales? Bueno, pues obviamente, ¿qué tienen en común? La regulación. ¿De qué manera se van a tener una normativa? A través de la aplicación de esta regulación. Bueno, tienen en común las normas, las reglas y que guarden un comportamiento aceptado,
¿Qué es un comportamiento aceptado? Bueno, ya te había comentado que tiene que ver con esta forma en cómo dices las cosas, en cómo te comportas, en cómo viertes conceptos que tú tienes. No es eh, adecuado que hagas desorden, que pongas a hacerte actividades que no van, ya sea en un grupo, en una muchedumbre, actividades que no son propias de la convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una norma no moral, no ética, sino de la que está establecida en la Constitución, tenemos, por ejemplo, que estas normas, esta reglamentación nos las da, por ejemplo, el artículo primero constitucional, que habla de los derechos humanos y los derechos individuales, al igual que las garantías. Por ejemplo, en una reunión de grupal, de muchedumbre, si son violentados tus derechos, si son defendidos. Que hubiese, no sé, una falta de respeto hacia tu persona, hacia tu integridad, hacia tus derechos. Obviamente estos no tienen que ver con la moral o la ética, tienen que ver con una reglamentación que está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene que hacerse respetar y que tiene que hacerse seguir. No es tan fácil como que alguien llegue y te golpee y no pasa nada. No, porque por eso tenemos derechos y garantías. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Y obviamente para eso está, para regular estas convivencias que aunque sean informales, que aunque tengan pluralidad, que aunque sean multiculturales, están reguladas. Tenemos también derechos fundamentales en esta convivencia, en esta informalidad. Por ejemplo, tenemos derecho a la educación, lo marca el artículo 3º constitucional, nuestro artículo 4º constitucional, que él nos habla de, por ejemplo, de la decisión de cuántos hijos quieres tener. Tiene un apartado donde nos habla de la salud, que tienes derecho a tener una salud por ser ciudadano mexicano, tienes derecho a una vivienda digna y decorosa, tienes derecho a poder decidir en relación con qué pareja quieres permanecer casado o en unión libre. Entonces, aunque sea la informalidad, aunque pareciera que nada de esto pudiese normarse, si cualquiera diría, bueno, pues hay muchísima gente, hay muchísimas comentarios, hay variedad de personas, pero aún así todo eso está regulado. No se puede violentar la sana convivencia nada más porque alguien lo decida, sino que hay derechos más formales y esos están sustentados en nuestra Constitución política. Por ejemplo, también tenemos derechos democráticos. Estos están fundamentados. Un ejemplo es en el artículo 9 constitucional, que nos habla de la libre asociación. Tú puedes decidir a qué partido político pertenecer. Tú tienes derecho a formar una asociación donde de manera pacífica, de manera congruente se puedan hacer peticiones. Está en tu derecho y ese derecho está fundamentado en el artículo 9 constitucional. Entonces, tú tienes dentro de esas normas, de esas reglas, tú tienes derechos humanos individuales que tienen que ver con las garantías, tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales como la vivienda, la salud, la educación, y tienes derechos democráticos como la libre asociación, el poderte expresar, tienes el derecho también de manifestarte de manera pacífica con un objetivo claro, y donde en esta manifestación pues no exista el desorden o armas o la delincuencia, porque ese es otro tipo de organización que realmente no tendría nada que ver con este estudio que estamos haciendo de el comportamiento humano, de la sociología de los grupos. Muy bien, vamos a recapitular para ver cómo hemos ido avanzando. Muy bien, entonces tenemos contactos primarios y secundarios. Los primarios son estos contactos que tenemos no formales en relación a un saludo, por ejemplo, cuando entras a la escuela,
tienes un fin, que es conocer a tus compañeros. ¿Por qué? Porque vas a estar con ellos 1 año, 3 años, un cuatrimestre. Y bueno, este primer contacto sí tiene un fin, ¿no? Que vas a continuar viendo a esta persona. Los contactos que te comentaba al inicio del señor de la tienda, del señor del taxi, del señor del microbús, no son realmente ni contactos formales, sino son parte de una cordialidad, ni siquiera el hecho de que lo veas de quieres puedes decir, ya lo conozco, ya es mi amigo. No, solamente te cobró el pasaje. Entonces, no entra dentro del estudio más que en el estudio que nos ocupa no entran estos contactos primarios. Tenemos contactos secundarios, como lo puedes observar, tiene que ver con el periódico, con las cartas, con los mails, con este contacto no visual, no de cara a cara, pero que de alguna manera tú quieres mantener. Te ponía el ejemplo de algún periodista que haga artículos de derecho, por ejemplo, y que tú mantenieras este contacto. Por ejemplo, en Facebook hay muchos círculos sociales de abogados y mandan o exhiben información, alguna ponencia, y tú te puedes comunicar con ellos a través del Face, les mandas privados y ahí les preguntas el costo, los horarios. Tiene que ver con estos contactos secundarios que no tienen la intención de que sean contactos sociales, de que sean contactos íntimos o de amistad, sino que tienen como esta relación laboral, relación de estudio, relación de únicamente conocer algún tema en específico. Entonces, esto tiene que ver con los contactos secundarios. Tenemos círculos sociales, que como te lo había comentado, tenemos círculos de lectura, hay círculos de cocina, hay círculos de abogados, que es lo que a nosotros nos compete. Y dentro de estos círculos de abogados hay un círculo del área penal, un círculo del área laboral, círculos de alguna especialidad que convergen del círculo de notarios, que este es como que el más común, que igual a lo mejor has escuchado. Y bueno, que en estos círculos sociales igual están regulados, tienen objetivos, tienen metas y tienen esta sanción más que aterrizada en un código o en una ley, pues depende de la ética, de la moral, de los principios que cada quien tenga para hacer de esta convivencia algo sano, algo que pueda mantenerse por mucho tiempo, donde tú eres bien aceptado. ¿Por qué? Pues porque guardas determinada conducta, guardas determinada distancia, ¿no? Cuidas lo que dices, te conservas en un plano de educación, guardas las formas, la postura. ¿Sí? Y tenemos, bueno, pues la muchedumbre, que aún con toda la informalidad que esto tiene, porque pues es un conglomerado de personas de diferentes razas, creencias, nacionalidad, diferente género, pareciera que si, no sé, ves de repente una cantidad enorme de gente en algún lugar, dijeras, pues aquí cada quien puede hacer lo que quiera. No, también hay una regulación. Y esto de la muchedumbre, como te lo había comentado, pareciera algo de lo más informal. De hecho, hasta el término suena así como muy coloquial, ¿no? Como que si hay la muchedumbre. Pareciera que hasta como, ay, estás en una muchedumbre, como algo ofensivo, ¿no? Peyorativo. Pero la sociología volteó a ver la muchedumbre y se fijó y dijo, bueno, aún en esta informalidad, aún en este tipo de sociedad nada elaborado, tiene que haber normas, reglas, que si bien están sustentadas en un código, en una ley, en una constitución, también guardan esta relación de derechos, de lógica, de ética, de cosas que tal vez no te las ponen en un letrero, pero que tú sabes que no puedes hacer, ¿no? Que no está el indicado, por ejemplo, un semáforo, que esa es una indicación clarísima de cuándo puedes pasar tú, cuándo pasan los automóviles, que tal vez no está sustentada en la escritura, pero que tú sabes que no puedes hacer, ¿no? Determinadas conductas, determinadas reglas que
tú las sabes, te las enseñaron en casa, alguien te las dijo, tú las observaste, pero que sabes que eso te llevará a una buena convivencia dentro de esta diversidad de la muchedumbre. Sí, Adrián, ¿tienes alguna duda? Acerca de, hace ratito vimos lo que son los, en la anterior, ¿cómo se llama? Ándale, en esa. Ajá. Vemos en lo que es el primero, los derechos humanos individuales, que es el artículo primero de la Constitución. El segundo es derechos fundamentales Ujú, ujú. en el artículo tercero y cuarto. Ese se refiere ahí en lo que es, por ejemplo, lo de la vivienda digna. En esa parte, ¿cómo, cómo se ejecuta esa ley? Ajá, mira, por ejemplo, los derechos fundamentales tienen que ver sobre todo con esta garantía del Estado, ¿sí? Que corresponde al Estado darte esta tranquilidad en relación a una educación que ahorita es laica únicamente, y te comentaba yo que tenía que ver con el artículo cuarto. El artículo cuarto es muy interesante. Yo te invito a que de manera ya personal tú lo analices, y si tuvieses alguna duda, pues la podemos comentar en foro. Pero el artículo cuarto guarda muchas conceptos que tal vez no sabíamos. Por ejemplo, el artículo cuarto nos dice que cada quien tiene la libertad de decidir el número de hijos que desea procrear. No, no es que un médico te diga, sabe que nada más usted nada más va a tener dos, ¿no? O te Ujú. obligue a usar algún método anticonceptivo, o esto no compete a las instituciones. Lo que podrían hacer las instituciones es hacer campañas sobre planificación familiar. Eso sí compete al Estado, ¿no? Hacerte conciencia sobre que ya somos muchos, que debes de cuidar este aspecto de la planificación familiar. Eso sí compete. Pero el decirte, no, usted nada más va a tener dos o nada más uno, o usted va a tener 5 o 10, no compete. Entonces, el Estado, como es su intervención, asesorarte, ilustrarte, guiarte en relación a la importancia que sería de mantener planificación familiar. Bueno, por ejemplo, en relación a la salud, ¿qué hace? No te dice, por ejemplo, el Estado no podría decirte así claramente, todo la persona que sea encontrada fumando se va a ir a la cárcel. No, más bien a quien regula son a los establecimientos en relación a ambiente libre de humo, regula a las compañías fabricadoras tabacaleras en relación a que pongan leyendas donde dice tu salud importa, fumar te puede ocasionar tales estragos en relación a tu salud, y pues obviamente a quien sanciona en relación a esta reglamentación que es espacio libre de humo, no sanciona al individuo, sanciona a la dependencia. De ahí viene la obligación que tiene el Estado de disminuir el consumo para preservar la salud, que el Estado te debe de garantizar espacios de salud. Eh, por ejemplo, si tú eres trabajador, pues ¿qué tienes? IMSS, ¿no? Si eres trabajador del Estado, tienes ISSSTE o ISTEP. Si dices, bueno, es que yo trabajo en la informalidad, soy comerciante, no estoy en alguna empresa, no tengo un salario fijo, soy informal, bueno, pues ya tenemos lo que actualmente conocemos como seguro popular. Este seguro popular, ¿a qué obedece? Pues a esa garantía que debe de darte el Estado en relación a la salud. ¿Sí? A que tal vez sí contribuyes monetariamente, pero no es tan esta aportación tan descarnizada como que te piden tantos y tantos miles de pesos para que te puedan consultar o que te puedan dar un medicamento. Si bien el Seguro Popular, como ejemplo de este artículo cuarto, tiene regulación también, tal vez dice, bueno, atiendo cosas menores, bueno, pero de alguna manera es una ayuda, el Estado de alguna manera está cubriendo este derecho al que tú tienes. En relación a la vivienda digna, tenemos el Infonavit, que es
aportación o es de la manera en cómo el Estado solventa esta garantía que nos debe de dar a nosotros. Esto no quiere decir que nos va a hacer viviendas y ya nos va a decir, aquí tienes tu casa, no, pero sí va a ser, va a facilitar el hecho de que tu trabajador, tu empleado, tu patrón, puedas acceder a una vivienda digna. ¿A qué se refiere con vivienda digna? Bueno, pues que estas viviendas son pensadas obviamente con que tengan acceso a la luz, que tengan acceso al drenaje, al alcantarillado, a agua potable, porque, por ejemplo, si nunca vas a ver una casa de Infonavit por parte de esa de Independencia en cerros, no un conjunto de Infonavit en cerros. ¿Por qué? Porque realmente estos son asentamientos irregulares y que de alguna manera, bueno, van, se plantan y ya ellos mismos, el ciudadano, el individuo, ya él mismo consigue alguna manera de darse de alta, poder meter luz, drenaje. ¿Qué garantiza el Estado? Pues que bueno, que haya una toma de drenaje, una toma de agua, es lo que garantiza, pero no tiene como que esta obligación, si es en un terreno irregular, el poderte dar poderte dar esta facultad o esta facilidad. Una muestra clarísima de que el Estado de alguna manera promueve este derecho a una vivienda digna que tú tienes, pues es el Infonavit. Es un claro ejemplo que si bien a lo mejor tiene sus condiciones, a lo mejor tiene estas reglas a veces tal vez imposibles, es a través de puntos que tú podrías decir, híjole, pues me voy a tardar 20 años hasta que pueda yo tener una casa, pero sabes que lo vas a poder lograr. Si sigues trabajando, si sigues dado de alta, si siguen pagando, si te lo siguen pagando como una prestación laboral, que de hecho debe de ser así, el Estado es quien te podría ayudar a que se lo vayas pagando poco a poco. Muy diferente a que lo hicieras tú por parte de alguna inmobiliaria, de que esto es de particulares, de alguna agencia de bienes raíces, que también es por parte de particulares. Esta no es del Estado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, que en el Infonavit, que es por parte del Estado, no te cobran intereses altísimos, tal vez donde sí es en el tiempo, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, es en relación a mis aportaciones que yo doy, que realmente pues sí son una oportunidad para poder adquirir una vivienda, a diferencia que si fueran particulares en estas agencias de bienes raíces, que ahí sí pues tendrías que tener una aportación importante y luego ir pagando poco a poco, pero obviamente con intereses altos, los que estén generando en ese momento en el banco o los que te establezca esta inmobiliaria particular. ¿Cómo ves Adrián? Sí, ok, sí, ya lo entendí. Y el otro, el de derechos democráticos en el artículo 9, dice que está uno libre de asociación y también de, como por ejemplo, manifestaciones, algo así, en pacíficos, ¿no? Sí, sí. Mira, tenemos nosotros, todos los ciudadanos tenemos la libertad de manifestarnos. Siempre y cuando, de hecho, el artículo 9 lo marca clarísimo. Todo ciudadano mexicano, porque sí, ahí hace una aseveración muy clara. Si eres mexicano, tienes derecho a inconformarte, a hacer peticiones, a hacer manifestaciones. Por ejemplo, los extranjeros no podrían hacer manifestaciones ni apoyarnos en estos movimientos que únicamente tienen que ver con los mexicanos. Pero un mexicano sí. ¿De qué manera? Obviamente, si te reúnes, si haces un llamado a la comunidad para decir, bueno, vamos a ver lo de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Que está subiendo de manera estratosférica, que nos afecta a todos los ciudadanos, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que tienen vehículos, a todos nos afecta, a todos impuesto que tenemos de la gasolina. Entonces, hago un llamado, nos reunimos y obviamente esta reunión no puede ser para decir, vamos a ir a quemar las gasolinerías del Estado, vamos a ir a prenderles fuego junto con sus gasolineros. No, obviamente no. Esa sí está regulada, pero tu derecho de manifestarte, de verte en determinado lugar de manera pacífica, puedes emprender una caminata con insignias que no dañen la moral en este caso, de los individuos que nos representan. Tú puedes manifestarte
en cualquier lugar. Obviamente, si dentro de esta manifestación, y es lo que vemos comúnmente, que dentro de esta manifestación, tal vez las personas que ustedes que se reúnan de manera pacífica, con el objetivo clarísimo de llevar a cabo cambios importantes, donde se nos escuche, donde se nos tome en cuenta y nuestras consignas y nuestras peticiones se vean favorecidas, a lo mejor tú y toda la gente que va tiene esta mentalidad de decir, vamos a hacerlo de manera pacífica, de manera razonada, porque lo que pedimos es válido. Pero, ¿qué pasa cuando de repente se incrustan grupos que pueden ocasionar problemas? Pues ahí es donde entra la fuerza pública. Entonces, si te fijas, esta situación que te platico la hemos visto muchas veces, que una manifestación pacífica, tranquila, pensada, organizada, que de hecho hasta llevan una misma vestimenta, y es de ciudadanos que realmente nos está afectando las decisiones que tome el Estado, pues estos grupos que te platico se insertan, ni siquiera tal vez son de alguien inquisitivo, de alguien pues que quiere alterar el orden y quiere tener el pretexto para meter la fuerza pública. Entonces es ahí cuando ya entra la fuerza pública, ya entran granaderos, ya entran estrategias más agresivas, alegando que pues que hubo manifestaciones incontroladas, que hubo manifestaciones donde la delincuencia y la mala organización se afloraron. Entonces entra la fuerza pública pues para mantener el control, para cuidar a los demás ciudadanos, que si bien no se han manifestado, pero tienen derecho de tránsito, tienen derecho de que aunque haya un grupo de manifestantes, pues sus garantías de los otros, los que únicamente están observando, deben de ser cuidadas. A esto se refiere el artículo 9, a que sí tengo derecho a asociarme, sí tengo derecho a manifestarme, pero siempre y cuando no haya intervención de extranjeros y siempre y cuando mi organización o mis peticiones sean congruentes, sean en beneficio de todos y sean de manera pacífica. ¿Cómo ves, Adrián? Sí, y en el caso de que, por ejemplo, fuera violada la manifestación política, qué es lo que se puede realizar? Bueno, pues hablamos de los derechos democráticos, entonces en relación a cuando se va sale del control esta manifestación, donde tú dices, bueno, a ver, veníamos a un cometido, teníamos algo en claro, pero se salió del control porque pues nos insertaron grupos, alguien empezó a hacer desórdenes, desastres, a hacer pintas, a meterse a tiendas, y una cosa llevó a la otra, o vino la fuerza pública y no solo nos observó, sino que nos empezó a atacar y obviamente pues los ánimos se caldean y esto se sale de control. Bueno, hay instancias donde tú puedes recurrir. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Bueno, que si te agreden, tú como manifestante pues vas a reaccionar. Entonces, pues, ¿qué pasa? La fuerza pública te lleva, te hace un cuestionamiento, levanta cargos, y ahí es donde pues tú puedes alegar artículo constitucional, que es tu derecho de manifestarte, de expresarte, de asociarte, ¿por qué no? Pero está del otro lado el decir es que no te reuniste para algo objetivo, no te reuniste para un hecho sano, sino fue para delinquir. Y ahí entra esta discusión en relación a que no fue así y la autoridad sí fue así, pero está garantizada tu derecho de asociarte, ¿no? Y entonces es importante que lo sepas en el sentido de que lo puedas aplicar, pero sabemos que muchos artículos sustentados en nuestra Constitución, muchas normas, muchas reglas, pues están violentadas, ¿no? Están fuera de lugar, no se respetan. Entonces, pero es importante que nosotros como abogados sí lo sepamos y si sabemos la ley, la apliquemos en pro de beneficiar al otro, en pro de ayuda, en pro de mejorar nuestras relaciones, de mejorar nuestras leyes, porque si bien conocemos también abogados que hacen lo contrario,
pero somos la mayoría los que trabajamos en relación a que esto funcione y si tienes el conocimiento de las leyes, pues las apliques, no para perjudicar, sino para que se cumpla la ley únicamente con ese cometido mental y tu ética, de que se cumpla la ley, de que no vas a pedir cosas ilógicas o cosas fuera de lugar. No, vas a pedir que se cumpla la ley, que la ley se lleve a cabo. Ok, está bien. Sí, Adrián. Sí, porque bueno, yo me interesaba un poquito este artículo de casi como dice, ahorita pues se han estado violentando mucho los derechos humanos también y los artículos de la Constitución. Ujú. Y más como le decía yo la vez pasada a la maestra de historia, como que a veces no es tanto por la ignorancia, sino por el ser flojos de saber o de poder leer nuestra Constitución. Entonces por eso se violan esas leyes, por eso no sabemos en qué momento vamos a reaccionar, Cómo también aplicarlas. cómo aplicarlas y también aparte de ay, ¿cómo se llama? De que no es tanto de agredir al otro o sino de que se cumplan y de que pues también así nosotros podamos estar mejor como mexicanos y también el Claro. país pues cambie, porque si no vamos a continuar así siempre. Sí, sí, y de hecho, pues bueno, nuestra Constitución desde que está integrada y formada, pues ha tenido infinidad de cambios que se van adecuando dependiendo de las necesidades del grupo político. Realmente hay que ser críticos también de las cosas que se hacen, o sea, no nada más mantenerse al margen y decir, bueno, mientras a mí no me perjudique, un aumento de gasolina te perjudica a ti también como estudiante, Sí, perjudica la economía de tu familia, aunque a lo mejor tus papás trabajen, un ejemplo, ¿no? En la informalidad, también les perjudica porque cómo transportan su mercancía, cómo se mueven ellos, ¿no? Cómo hacen esto, cómo compran, pues van a comprar a precios más caros, entonces ellos van a vender a más caros. O sea, a todos estudiantes, trabajadores, a todos transportistas, a todos nos perjudica. Este sí es un problema que a todos nos afecta, no nada más. Por ejemplo, no nada más en esta de a lo mejor feminismo, ¿no? Malentendido, que bueno, las feministas, pues, o cualquier hombre diría, bueno, pues que ellas hagan su reunión y que hagan sus modificaciones. Tal vez podría afectar únicamente a mujeres, que no debería de ser así, porque estamos todos dentro de una sociedad y nos afecta a todos, pero podría, por citar algún ejemplo burdo, tal vez si tú quieres, podría decirse, bueno, a mí no me afecta, ¿no? O que hubiera una manifestación de trabajadores de obreros. A lo mejor tú dices, bueno, yo soy estudiante, a mí no me afecta. Bueno, pues podría ser válido, pero es un ciudadano, puede ser tu vecino, puede ser tu papá, puede ser alguien, claro que te afecta. Pero bueno, también yo te invito a que cheques el artículo cuarto que está tiene muchas cosas. De hecho, nuestra Constitución es hermosa. Realmente nos ofrece una gama de derechos, también de obligaciones que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo. Y bueno, nuestro artículo noveno, que ya lo comentábamos, también está el artículo 16, que nos dice que nadie puede ser molestado, ni en sus bienes, ni en su persona. O sea, es un artículo importantísimo. Tenemos situaciones todos los días donde de manera arbitraria te pueden sancionar, te pueden cargar cargos que tú ni siquiera tienes entendidos. Nadie debe de ser molestado ni en sus bienes ni en su persona a orden expresa de un juez. O sea, si llegan con un papel membretado donde te digan, por orden de tal juez, usted tiene que acompañarse o usted tiene una orden de aprehensión escrita, bueno, pues a lo mejor vamos y ya ahí investigas, pero obviamente tienes que ser notificado, tienes que ser avisado que algo está por ahí, algo legal está en contra tuya, entonces ahí sí te advierten, así te contratas un abogado, ves qué vas a hacer, pero así que de repente te caigo y sabes que tienes una orden de aprehensión y vámonos, ajá, ¿y tu papel?
y la orden girada por el juez, o sea, no es tan fácil. Pero ¿qué pasa? Que, ¿sabes? Yo pienso que tal vez los derechos humanos, los fundamentales, los democráticos y cosas esenciales de la Constitución debería de ser una materia en ética o en ciencias sociales que se debería de llevar. O sea, hay cosas que los individuos mexicanos, los ciudadanos mexicanos, por obviedad, deberíamos saber a qué tenemos derecho y a qué tenemos obligación. Si desde pequeños se nos dijera, bueno, no puedes robar, no tienes sanciones grandes, graves, que te pueden llevar a tu libertad, a que se vea esta limitada, pues tal vez a lo mejor haríamos mayor conciencia en relación a que no es tan fácil violentar, no es tan fácil robar, no es tan fácil matar, no es así como, yo ya amanecí, necesito dinero, voy a asaltar. No, perdón, o sea, yo creo que esta debería de ser algo que todos deberíamos de estudiar. A lo mejor si tú no quieres toda la Constitución, pero sí hay artículos básicos para la convivencia, como lo de los derechos individuales, tus garantías, los fundamentales, los democráticos, o sea, son básicos para una convivencia, para que puedas transitar de manera libre, de manera segura, para que veas que el Estado te tiene que garantizar determinadas cosas. Pero pues desafortunadamente no hay el interés, no hay esta cultura por decirle al ciudadano, tú te tienes que informar. O sea, ok, si bien no lo hace el Estado, porque tal vez no le convenga, pero tú tienes una responsabilidad. Digo, si lees y escribes, puedes buscar tu información. Y sobre todo ahorita con esta increíble vorágine de información que tenemos, que nada más le aprietas un botoncito y buscas lo que tú quieras. Entonces ya no hay como que esa excusa de decir, pues es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. De hecho ya no tienes eh, la, el beneficio de la ignorancia, ya no existe para el derecho. Es que nadie me dijo. No, pero tú lo puedes saber, tú lo puedes investigar. De hecho, las constituciones ni como libros, como algo tangible, no son tan caras. O sea, realmente tenemos, está muy accesible este tipo de información. Tampoco está de difícil traducción, que tú digas, es que vienen términos que nada más el abogado entiende. No, de hecho hay muchas que vienen comentadas, se llaman Constitución, y ahí lo dice en la portada de la Constitución, dice comentada. Eso quiere decir que te trae aspectos que tal vez si te quedan de difícil confusión, ahí te lo explican. En qué manera entra, de qué manera tú puedes informarte. Entonces, yo sí te invito, Adrián, que ojalá con este interés que tú tienes por el derecho, con estas ganas que tienes por aprender, por saber más, por defender, que para eso es el derecho. Entonces sería muy, muy importante pues que lo leyeras, a lo mejor sacaras algo importante y lo comentamos en el foro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Cómo ves tal artículo? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Sería algo muy interesante. Yo te invito a que lo hicieras y de alguna manera pues poder interactuar, poder comentar estas situaciones. También tenemos, por ejemplo, el artículo 24 que ya lo había comentado, libertad de creencia, que nadie puede ser sancionado por las creencias religiosas que tenga. Debe de haber esta libertad, que si yo quiero creer en Mahoma, que si quiero creer en un solo Dios, que si quiero creer en las flores, que en lo que yo quiera creer, tengo esa libertad. Sin embargo, por ejemplo, esto se da mucho en las comunidades donde son asesinadas las personas por no tener una creencia colectiva. Eso no está bien, eso no es correcto, y eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo ves, Adrián? Pues sí, voy a checar el artículo 16 y el 24 para comentarlos Sí. en el foro. Sí, lo comentamos en los foros, dejas ahí tu comentario, yo te hago la retroalimentación y ahí estamos nosotros activando el conocimiento. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, pues si no tienes alguna otra duda, Adrián. Parece que no. Acerca de la tarea, creo que no me acuerdo si en una de las tareas creo que mandé mal su nombre de usted. Ajá, tú eres el que no me ponía portadas, ¿verdad? Sí. Ajá, ok, bueno. Vi que en un segundo trabajo tampoco me pusiste, únicamente arriba me pusiste tu nombre y creo que tu matrícula, pero Ajá, sí sí. es necesario la portada, ¿no? Ok, sí, porque Okay. como
La vez pasada, sí, la semana pasada era así, por eso lo pone yo. Sí, a lo mejor los otros profesores no te la exigen, pero en esta materia sí vamos a tener que ocupar, en todos los trabajos, en todas las aportaciones, vamos a tener que ocupar nuestra portada. No te preocupes por esta ocasión en relación al nombre, pero ahí en la plataforma debe de venir mi nombre completo, si no, sin ningún problema, María Guadalupe Bonilla Mendoza, servidora, para que ya tengas ahí el dato. Y acuérdate que teníamos una pendiente, una tarea pendiente, ¿ya la enviaste? La de la semana pasada, ¿no? La Perdón. antepasada que te hice la observación de que la habíamos enviado, perdón, Salud. gracias, la habíamos enviado de manera incorrecta. Sí, sí, que me equivoqué en vez de poner ¿qué es social? ¿Qué es? Envié derechos, creo, en vez de mandar. Sí, Ajá, y sí. estuvo interesante, ¿no? Yo creo que en otro momento tal vez no la deseches, nos puede funcionar, pero no era la actividad Sí, correspondiente a es esa cierto. semana. Ok, ¿ya la enviaste? Ya lo mandé. Ah, perfecto, entonces está salvado. ¿Sale? Sí, está bien. Ok, Adrián, pues fue un gusto. Qué bueno que ahora sí te animaste a participar, a platicar. Así, Porque esto nutre la aportación, nutre el conocimiento, los comentarios que podamos tener. Esto nos ayuda también a mí como docente y obviamente a ti como estudiante de Derecho. sí, le digo pues la primera semana casi no hablé porque todavía no sabía ni de qué hablar, ¿verdad? Pero ahorita sí. Claro, ahora sí ya tienes material. Sí, Perfecto, perfecto, Adrián. Un gusto y bueno, nos estamos comunicando por plataforma, por medio de los trabajos, por medio de los foros. Cualquier duda que tú tengas, ya sabes, no lo dudes y con gusto agrandamos la duda o la aclaramos. ok, sí. ¿Sí? Sí, Ok, fue un gusto. Que estés muy gracias. bien. Buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.